García Grande, estamos en contacto en este momento con el ex diputado nacional, con el dirigente histórico del radicalismo, Federico Storani, y queremos saber cuál es la opinión que tiene respecto a la ley Ómnibus, que sufrió algunas modificaciones de acuerdo al proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, pero se mantiene lo esencial de lo que había sido discutido, debatido durante la etapa de las comisiones en el Congreso de la Nación, y queremos saber ahora mismo si Freddy Storani sigue firme en la postura que lo llevó a acompañar, entre otras cosas, la movilización que se realiza el miércoles, encabezada por la CGT, ante el Congreso de la Nación. Freddy, ¿cómo estás? Sí. El Lucero te saluda. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, por supuesto, porque empecemos por el principio. En el principio es que esto se da en el marco de un plan de ajuste muy brutal, inhumano, que recae sobre los sectores más vulnerables y también sobre la clase media argentina, con una devaluación que se inició en un 120%, con liberación general de precios, no solamente en las tarifas, también en los combustibles, en la medicina prepaga, en los medicamentos, en los alimentos. E inmediatamente después vino un decreto de necesidad y urgencia, como todos sabemos, que es manifiestamente inconstitucional, cuya inconstitucionalidad se mantiene, dicho por todo el espectro más amplio de constitucionalistas. Y sobre eso se da una vuelta de tuerca con una ley ómnibus. Por lo tanto, yo creo que lo que corresponde, a la cual se le pretende dar un tratamiento exprés, ¿no es cierto?, súper rápido, cuando involucra materias, por ejemplo, como modificación del Código Penal, del Código Civil, del Comercio, de legislación laboral, deroga en la práctica derechos consagrados en la Constitución Nacional, como el 14 bis y los derechos sociales, por ejemplo. Por lo tanto, yo creo que hay que rechazarla en su totalidad, todos los instrumentos, y empezar de nuevo. Es decir, bueno, que cumplamos con la ley. El propio Milei y su elenco de gobierno durante toda la campaña dijeron dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. La primera ley, la norma fundamental de la Argentina, es la Constitución, que hay que respetar. Por lo tanto, hay que rechazar y que luego envíen ley por ley para que sea analizada con el giro correspondiente. Uno de los puntos que genera preocupación en muchos de los constitucionalistas es el artículo primero del proyecto de ley, que convierte al Congreso, en opinión de los expertos, en una especie de convidado de piedra en las decisiones que se tomen, y que, si se aprueba, esto implicaría abonar el discurso del gobierno respecto a lo que sería la inutilidad de las instituciones que requiere el sistema democrático. De modo que incluso algunos citaron el artículo 76 de la Constitución, que prohíbe expresamente la delegación y que le pone un límite al Congreso, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, a veces se toma como argumento que ya en otras oportunidades se han delegado facultades o se han dado poderes extraordinarios, lo cual también es cierto y registra antecedentes. Lo que ocurre es que nunca se dio en tanta variedad de materias para modificar tan estructuralmente todo. Razón por la cual creo que sí, en la práctica no solamente es manifiestamente inconstitucional, porque no existe una situación de necesidad y urgencia de hacer todo esto, sino que además hay invasión de competencias del Ejecutivo sobre el Parlamento, sobre el Legislativo, muy flagrante. Por ejemplo, en materia tributaria, en materia impositiva, y lo que estuve reseñando también con anterioridad. Por eso es que si se llegara a consumar esto, aunque se abrevie el plazo, estamos ante un estado de excepción, y un estado de excepción que a su vez intenta convalidarse con un protocolo de seguridad que nos aproxima a un estado policial. Por todas estas razones yo creo que hay que poner un freno de movida nomás para que comience a darse el debate por los cauces como corresponden en el Estado de Derecho y en la Constitución. Si no interpreto mal, esto tiene relación con lo que señalabas hace un instante, la pretensión de tratar en forma excesivamente rápida, tratamiento express, señalaste, un conjunto de normas que tendrían que ser discutidas no solo por las 3 comisiones habilitadas para el tratamiento, sino en la cantidad que corresponde, las comisiones que corresponda a cada uno de los temas, de modo que uno se pregunta si todo esto no puede tratarse en el periodo de sesiones ordinarias. No, por supuesto que así debería ser, porque cuando yo hablo de trámite express, está clarísimo que materia tan amplia como la que describí no puede ser girada a 3 comisiones
para que sean aprobadas con un trámite relámpago. Corresponde que sean giradas mayor cantidad de comisiones específicas para su estudio profundo, insisto, porque abarca prácticamente la totalidad de las materias con que pueden ser objeto para legislar. Es un absurdo y sería una irresponsabilidad hacerlo del modo que el gobierno propone. ¿Existe alguna posibilidad, en tu criterio, de que parte del bloque radical, que tiene 34 miembros, decida seguir tu criterio para que se pueda reunir eventualmente el número de 129 diputados que se necesitan para rechazar in totum esta ley? Yo espero que sí. Hay un grupo de legisladores que se ha manifestado de manera bastante aproximada a la que yo estoy señalando, de los cuales está Facundo Manes, Pablo Giuliano, Pedro Galimberti, Fernando Carvajal y otros, que sumarían una cantidad por lo menos de 10, y algunos otros que están también en una posición que todavía están analizando. Freddy, el miércoles hay una movilización importante. Algunos calculan que va a superar las 500.000 personas. Algunos dirigentes sindicales, en el caso de uno de los cimbríos, Acuña, dijo que podía ser 1 millón. Hay intendentes del conurbano bonaerense, organizaciones sociales, grupos de profesionales, de artistas, de inquilinos, personas que se autoconvocan, que hace presumir una cantidad muy importante el día miércoles. ¿Vos vas a apoyar esto junto con algún otro grupo de radicales o de dirigentes políticos? Y segundo, ¿crees que existe alguna posibilidad que la ministra de Seguridad aplique el protocolo antipiquete y se produzca algún problema allí en ese sentido? Bueno, empecemos por lo más importante. Lo más importante es que efectivamente nosotros convocamos también, y a su vez nos hemos convocado en Callao y Corrientes a las 13 horas. Me refiero nosotros a el radicalismo que cuestiona esto, que va a ser una columna muy importante también, creo, por las manifestaciones de apoyo que he estado recibiendo todos estos días, ya sea tanto personalmente como por distintas redes sociales que se suman, porque afecta a tantos y a tantos intereses que no son intereses creados, que son intereses comunes, como vos lo dijiste, la cultura, la educación, la salud, la ciencia, la técnica, a los inquilinos, etcétera, que todo el mundo se ve tocado por algún lugar. Yo pronostico una multitudinaria manifestación, que va mucho más allá de quien la convoca. Es una manifestación que se expresa un descontento de una sociedad que no está dispuesta a dejarse avasallar en sus derechos, y también en que ponga en peligro su propio patrimonio nacional y hasta su soberanía nacional. Por eso creo que la manifestación va a ser muy importante. En cuanto al protocolo, me parece un absurdo que si estamos hablando mínimo de 500.000 personas, que pueden ser más, se pretenda que caminen por la vereda. Lo racional, si no se quieren montar una provocación, es dejarlos que marchar hacia la plaza de los 2 congresos, que es justo frente al ámbito donde tendrán que sesionar los diputados, los representantes del pueblo, y que es un derecho constitucionalmente establecido. Freddy, una última pregunta apelando a tu experiencia, larga experiencia como diputado nacional en distintas oportunidades. ¿Considerás que una manifestación multitudinaria que está además representando el espíritu de mucha gente que no va a concurrir, pero que se ha expresado a través de las redes y de distintas maneras, puede pesar en el ánimo, en la voluntad de algunos de los diputados que tienen que tomar una decisión de tanta responsabilidad y que puede tener consecuencias importantísimas respecto al futuro de los argentinos, precisamente? Estimo que sí, porque no hay que olvidarse que el origen de su representatividad es una representación popular. Los diputados son representantes del pueblo, de la nación. Y si el pueblo, movilizado en una cantidad muy importante, sustancial, diría yo, está reclamando, tiene que ser escuchado, tiene que ser oído. Por otra parte, a pesar del trámite exprés que se le ha querido dar, todas las manifestaciones que se han ido produciendo en el Congreso de la Nación con entidades civiles que han sido convocadas, representantes de la sociedad, en su inmensa mayoría, se han manifestado con una oposición clara, férrea. Por lo tanto, si son coherentes, si son consecuentes, tienen que hacerse eco de ese rechazo. Muy bien. Freddy, muchas gracias por atendernos, como siempre. Bueno, muchas gracias y a disposición para cualquier otro momento. Chau, chau.
Estamos en contacto desde Patria Grande con el diputado nacional Eduardo Valdés, de Unión por la Patria. La pregunta que tenemos para hacerte, Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, es un día de marcha, un día de movilización, un día muy importante, puede ser un día histórico para el país. Preguntarte qué pasa si finalmente en el recinto se le aprueban las delegaciones, las potestades del Poder Legislativo al presidente Milei. ¿Qué puede pasar inmediatamente después de que obtenga esas potestades con todos los artículos que en principio algunos diputados de distintos bloques van a rechazar? Lo más grave de la ley ómnibus es precisamente delegarle facultades al presidente Milei. Digo esto porque es un presidente que ha dicho públicamente en el Club del Petróleo, donde están los dueños del petróleo, donde él les dijo: odio el Estado, ustedes confíen en mí porque yo soy el único que puede hacer todo lo que dice porque odio el Estado. Esa es la palabra que usó. Imagínense si en 30 días sin facultades delegadas, hizo ese DNU que suprime todo lo que puede suprimir del Estado en tanto salud, educación, acción social. Imagínense lo que puede ser con las facultades delegadas. Encima, más grave aún, la única emergencia que bajó de lo que había pedido al principio es la emergencia social. O sea que todo lo que ellos dicen, que el país tiene un índice alto de pobreza, indigencia y todo esto, no es emergencia para Milei. O sea, realmente creo que es un suicidio de la institucionalidad argentina para un hombre que odia el Estado, que nunca dijo que respetaba la democracia. Para mí, creo que la Argentina jamás puede el Parlamento delegarle funciones a Milei. Lo que hay que hacer es que la democracia se resuelve con más democracia y no con menos. Eduardo, hablamos con algunos colegas tuyos en la Cámara de Diputados de distintos bloques que están en desacuerdo, que están puestos a rechazar este proyecto de ley, y les preguntamos qué pensaban, qué posibilidades consideraban existen para reunir los 129 votos que se necesitan para que esto efectivamente suceda en el tratamiento del proyecto de ley ómnibus en el recinto. Casi todos dijeron que tenían esperanzas, que consideraban que la situación, incluso lo que sucedió en la madrugada en el debate de comisiones, estaba demostrando la posibilidad de que esto finalmente ocurra. ¿Pensás lo mismo? Yo creo que ha sido... esta ley es una ley que nació mal parida, y mal parida porque no la apoya, no sabemos hasta el día de hoy, nadie se hace cargo de haberla escrito hasta el día de hoy. Le pedimos a Sturzenegger, le pedimos a Caputo, pero no quieren venir porque no se quieren hacer cargo de este engendro. Y creo que eso mismo está pasando en los dadores de gobernabilidad, en los que pretenderían ayudar, pero tanto no pueden. Y hemos visto que le ha costado muchísimo. Ayer nos sorprendimos que tiene más apoyos al dictamen en general con disidencias que sin disidencias, o sea, es un apoyo prestado. Y ahí es donde yo creo que cuando vayamos al recinto, que estemos todos, tengo mucha esperanza en que el rechazo a la ley sea superior que el apoyo a la ley. Necesitamos 129. Nosotros partimos de un número que podremos ser entre 105 y 107, y hay 8 radicales que vi que no han votado ayer el dictamen de la mayoría. No sé cuánto eso significará en el bloque, en total, entre todos los del bloque de la Unión Cívica Radical. También vimos que Margarita Stolbizer y los socialistas, Mónica Fein, han dictaminado en contra, que están en el otro bloque de la coalición federal. Hemos visto que la coalición cívica también votó en contra. Bueno, vamos a ver cuántos son los que podemos encontrar que seamos 129 para rechazar en general esta ley. Trabajo vamos a hacerlo y esperanza tenemos. Eduardo, hay una situación también importante que tal vez pese en la voluntad de los legisladores que todavía están dubitativos o que tienen dudas en relación a votar o no votar por esta ley, y esto, lo que pensamos es en el peso que puede tener la movilización de hoy en Plaza de los dos Congresos y en las adyacencias. Vos que tenés una experiencia legislativa importante, ¿creés que esto efectivamente puede ocurrir? ¿Puede tener un peso en la conciencia, en la voluntad de los legisladores? Todo tiene,
incidencia. Bueno, esto de querer sacar dictamen de comisiones en el día de anoche, entre gallos y medianoche, tiene que ver porque querían generar algo antes de que sucediera esta movilización. Mirá si tiene incidencia. Por supuesto que sí, por supuesto que para mí tiene mucha importancia lo que suceda hoy y lo que está sucediendo ya. Sí, claro, por supuesto que sí, Ernesto. La situación de los jubilados se habla permanentemente y es lógico porque constituyen la mayoría y son los que sufren más por la miseria que perciben como haberes jubilatorios, los de la mínima. Pero después están los de las jubilaciones intermedias que no reciben ninguna atención. ¿Qué pensás? ¿Esto no es importante? Porque parecería como que el gobierno quiere achatar la pirámide de los haberes jubilatorios para que sean los de los sectores medios de haberes jubilatorios los que permitan un mísero aumento en las jubilaciones mínimas. Todo lo que está sucediendo de parte del gobierno en el capítulo jubilación es lo peor que está pasando, porque todo incide. Vos imaginate el colectivo de las personas con discapacidad. Las pensiones por discapacidad son el 70% de la mínima, y que hoy la tengan en 100.000 pesos a una mínima quiere decir que una persona con discapacidad que tiene necesidad de medicamentos, que tiene necesidad de pagar transportes, que tiene necesidad, pues está todo se lo han quitado, cobra 70.000 pesos en la Argentina. Los más damnificados, lo que diría el Papa Francisco, están aplicando la cultura del descarte a fondo, descartar a los viejos, descartar a las personas con discapacidad, también descartan a los jóvenes de su primer trabajo, ¿no? Porque han derogado todos los derechos laborales y te han ampliado el tiempo de prueba. Lo que antes tenía que ser 3 meses para confirmarte en un trabajo, ahora te lo mandan a 8, y que puede hacer el empleador lo que quiera en esos 8. No sé si te contesto la pregunta precisa, pero hay un estado de malestar social en todos los sectores de la Argentina, de clase media, jubilados. Si sos farmacéutico parece que estás fuera de la ley. Si sos empresario de turismo estás fuera de la ley. Si sos jubilado estás fuera de la ley te persigue. Como decía antes, la emergencia social, que es la que más se necesitaba para resolver los problemas gravísimos que están sucediendo en este momento, es la única emergencia que ellos han desistido en el texto de ayer. Es muy grave la situación, y por eso lo de hoy es el comienzo de una resistencia que yo creo que va a llegar a su fin. Cacerolas, movilizaciones, malestar, mostrar el malestar es clave en este tiempo. A propósito de esto último, el secretario general de la Fraternidad dijo algo que tiene mucho peso, un significado muy profundo en la historia del peronismo. No sé si la escuchaste. Dijo que el próximo 17 de octubre es el 24 de enero, por hoy. Y puede ser, ojalá que lo sea, claro que sí, estoy de acuerdo. Lo que sí sé es que va a ser una gran marcha, y a mí me genera una emoción que la CGT y la CTA y los movimientos sociales estén a la cabeza. Eduardo, muchas gracias por atendernos. Me llega, mientras te estoy escuchando, me llega a mi WhatsApp emocionantes imágenes de la movilización de hoy. Estoy a disposición, Ernesto. Muchísimas gracias, Eduardo. Abrazo. Nos encontramos. Adiós.